Muy buenas tardes. Hoy domingo les damos la bienvenida a esta edición del podcast Pobreza, Lucha y Economía, donde vamos a discutir cuestiones teóricas y prácticas sobre la distribución de los recursos, analizando la obra de los clásicos como Ricardo, Malthus y Smith, pasando por contemporáneos como Piketty, Banerjee y Duflo. Mi nombre es José Miguel Jaimes Prada, politólogo con énfasis en teoría y filosofía política, y seré su anfitrión el día de hoy. Mi nombre es Alejandra Ginás Pedrosa, internacionalista con énfasis en la teoría económica internacional. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro, politólogo y periodista de la Universidad del Rosario. Muchísimas gracias por este espacio. Y queridos oyentes, como siempre les recordamos, en este podcast no invitamos economistas, porque los economistas son los que suelen estar peor en lo que respecta a la economía. Entonces, Alejandro, para empezar como primer punto de discusión, hablemos de pobreza y desigualdad desde varias ópticas históricas. ¿A ustedes qué les parecen las teorías clásicas? Ya saben, Malthus, Ricardo, Smith, porque es muy interesante ver que las nociones de los pobres y la desigualdad de ingresos se veía históricamente con un desdén hacia las clases trabajadoras, traducido en las famosas Vagrancy Laws o leyes de los pobres. Malthus veía a los pobres como amenazas al orden social por reproducirse aceleradamente. Ricardo no veía por qué había que mejorar sus condiciones laborales. Y pues la verdad es que no fue hasta Marx que más o menos empezó a desarrollar una visión crítica de las condiciones económicas a las que se veían sometidos los pobres. Alejandra, ¿tú qué opinas desde una perspectiva más contemporánea? Pues José, la verdad me parece muy interesante lo que plantean los clásicos. Sin embargo, podemos analizar esta temática desde autores un poco más contemporáneos, ¿no te parece? Por ejemplo, desde la visión de Piketty, observamos cómo se concluye que la historia de la distribución de la riqueza se ve un poco sesgada por el contexto económico y político de la historia. Por otro lado, Duflo y Banerjee argumentan que los economistas no se han hecho las preguntas correctas. Tenemos que entender primero cómo las personas toman las decisiones frente a los diferentes dilemas económicos para poder entender cómo la experiencia humana experimenta la pobreza y así resolver este fenómeno. Pues la verdad estoy totalmente de acuerdo con los dos. De hecho, la evolución en el estudio de la pobreza ha sido realmente significativo desde la perspectiva de estos autores, donde desde los clásicos la pobreza no era percibida como una problemática. Es decir, es más, no merecía una solución estructural. Hasta la segunda mitad del siglo XX es que los economistas empezaron a ver los problemas de la pobreza y la desigualdad como un problema o como un fenómeno al que había que hacerle frente. Esto es catalizado por las primeras nociones de movilidad social que se yacen consecuentes a las guerras mundiales, con Piketty rescatando la visión de la pobreza como una cuestión política y no meramente económica. Esto obligaba a involucrar las luchas políticas por una redistribución de los ingresos. Y otros como Banerjee y Duflo, que en últimas introducen el hecho de que hay que entender lo complejo de la pobreza de los pobres para dar una solución estructural al problema. Y creo que hasta este punto se ha evolucionado una visión mucho más compleja y multidimensional de la pobreza. Y creo que con todo esto se pueden dar pasos significativos para erradicarla de manera progresiva. Gracias, Alejo. Gracias, Alejandra. En este momento nos llega una pregunta de nuestra audiencia, de una tal Pilar. Ella pregunta sobre cómo la idea de riqueza ha impactado los postulados económicos. A mí me gustaría empezar con una de las tesis más antiguas, sostenida entre varios otros por Malins, donde en esta Europa premoderna la idea de la riqueza era acaparar materiales preciosos, acumular estos recursos escasos para el propio Estado. Visión que en últimas constituyó ese bulionismo temprano. La riqueza es acumular metales, pero después, ¿qué vino? Bueno, después de eso, los mercantilistas y desde la perspectiva de estos, el concepto de riqueza tuvo una transformación muchísimo más amplia y protagónica al ser abarcada desde la acumulación de bienes a nivel nacional y con unos fines proteccionistas frente al desarrollo y la maximización de riquezas del país. En contraste con los bulionistas, estos mercantilistas tardíos observaron una balanza comercial positiva y en una baja tasa de interés la riqueza y prosperidad nacional. Además, están los fisiócratas que vieron en la producción agraria y primaria el único generador de excedentes en la sociedad. Pero pues eso es tema para otra ocasión, ¿sabes? Sí, sí, de acuerdo. Para terminar de responder la pregunta de Pilar un poco ya más conciso, podemos argumentar que el concepto de riqueza y lo que ésta conlleva ha sido cambiante a través del tiempo.
Para los bullonistas, esta consiste en la plena acumulación de metales preciosos, por lo cual implementaban políticas públicas y medidas económicas que desalentaban la importación de estos metales a otras naciones. Por otro lado, los mercantilistas cambiaron su visión frente a cómo acumular riquezas y concluyeron que el estar entrelazadas con el comercio, una balanza positiva, una balanza comercial positiva y una baja tasa de interés era el camino a tomar para tener una economía próspera. Eh, Sin embargo, podemos observar cómo la influencia del capitalismo industrial fue lo que llevó a concentrarse con la revolución industrial, sumando después la producción mercantil en masa como indicadores de riqueza bajo los estándares de la época. Vale, Alejandra, gracias por tus aportes. Pero ¿Tienes algo más que decir? sí, No, sí, Alejo, me pareció muy interesante tu aporte sobre los fisiócratas, pero me gustaría profundizar un poco más en cómo fue esa transición entre las ideas de los fisiócratas y de los mercantilistas. Se podría argumentar que el autor que analizó esta transición es Richard Cantillon, el cual con su ensayo general sobre el comercio, en el cual presenta sus preocupaciones por cómo generar y cómo distribuir la riqueza, además del rol del dinero, nos lleva a una visión más evolutiva sobre cómo se debería componer la economía para llegar a un equilibrio general, pues lo que él llama un equilibrio general. Sin embargo, lo que realmente catalizó este cambio yace en el contexto histórico de Francia, en el siglo XVIII, donde el rol del Estado monárquico en la economía se convierte en un obstáculo para el desarrollo económico. Pero pues, ¿tú qué piensas? Bueno, pues estoy de acuerdo contigo y de hecho en la fisiocracia la búsqueda de independencia del Estado era el objetivo principal. De ahí la frase laissez faire, laissez passer. Lamento mi francés, no es mi área fuerte, pero bueno, la cual referencia la predominación del libre comercio. Sin embargo, la búsqueda de la riqueza por medio del comercio no era el enfoque de los fisiócratas, ya que para ellos el libre comercio simple y llanamente era una herramienta para obtener recursos extranjeros. Además de ello, es necesario mencionar que dentro de esta escuela económica, François Quesnay argumentaba que en los sectores primarios eran los únicos que creaban un excedente en la sociedad, tomando así los comerciantes como una posición más secundaria en el aparato productivo, pues en general, ¿no? Pues entonces, en síntesis, podemos decir que la fisiocracia supuso un cambio de paradigma de los principios mercantilistas ingleses al ser pensada para el contexto francés mucho menos tecnificado. Así, la principal transición que se dio al enfocarse los fisiócratas en la producción primaria, además de considerar que el Estado era más un estorbo que un facilitador en la producción. En últimas, diría que la tierra tiene su orden que es mejor no perturbar y hay que enfocarse en modernizar la producción y después pensaremos el comercio. El Estado metiche viene sobrando. Ok, pero José, ¿a qué te refieres tú con que la intervención del Estado viene sobrando o el Estado metiche en general? Es decir, desde las perspectivas mercantilistas, la intervención estatal es fundamental para garantizar la protección de los intereses comerciales de una nación. Por ejemplo, Sir Thomas Moon, reconocido pensador mercantilista, lo siento, era el director de la Compañía Británica de las Indias Orientales y solo mediante la intervención directa de la corona británica pudo expandir su alcance y efectivamente consolidarse como un monopolio en las colonias británicas. Y Entonces, eso no lo voy a negar, ya que ciertamente en el periodo y contexto británico del siglo XVII, la intervención del Estado favoreció los intereses de mundo. Pero a una escala amplia, ¿verdaderamente trajo beneficios a la sociedad? ¿O solo benefició a unos pocos burócratas y dignatarios que controlaban la actividad económica? Quesnay, como representante de los fisiócratas franceses, diría algo muy distinto. La monarquía absolutista francesa tenía un control absoluto del flujo de bienes y mercancías, perjudicando vendedores y compradores al mismo tiempo. Más bien, dirían los fisiócratas, lo óptimo es que el Estado se haga a un lado, que no se interponga en el flujo armónico y natural de las relaciones económicas, que deje ser y deje pasar. Aunque a mí sí me parece que es un anacronismo muy bárbaro decir eso hoy día, que las relaciones económicas son infinitamente más complejas que en la Francia preindustrial. Aleja, ¿tienes algo para decir? O sea, realmente me parecen muy interesantes ambas posturas ideológicas frente al rol del Estado en el comercio. Hoy en día esta sigue siendo una discusión. Sin embargo, ya no se trata mucho sobre si se debe o no intervenir, sino cómo se debe intervenir.
No obstante, podríamos sintetizar esta discusión en que los mercantilistas hacen referencia a un rol protagónico del Estado, debido a la interdependencia entre comercio y Estado. Sin embargo, en el contexto histórico de una monarquía absolutista que abusaba de su ciudadanía, lleva a la creación de una concepción obstaculizante del Estado. Esto origina una ideología filosócrata, en la cual se prioriza un comercio libre de intervención estatal para fomentar una economía próspera. La verdad, esta conversación es muy interesante, pero ¿qué piensan ustedes sobre la crítica que le hace Adam Smith al mercantilismo? Realmente me parece muy certero lo que él menciona sobre las falacias proteccionistas dentro de este conjunto de ideas. Sin embargo, no siento que todo el mercantilismo pueda ser descartado. Estas ideas han fomentado muchos de los comportamientos que observamos hoy en día en nuestro sistema capitalista, desde una fuerte noción del individualismo hasta la intervención del Estado en el mercado. Esta escuela nos ha heredado varias herramientas fundamentales para el estudio de las doctrinas económicas y la economía en sí. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, pero tampoco hay que negar que ese proteccionismo que el mercantilismo promovió no fue tan bueno para el desarrollo económico al promover la creación de monopolios privilegiados y al hacer enfoques poco pertinentes en donde el bienestar reside en la obtención y acumulación de dinero y riquezas, con lo cual pues se da un plano bastante limitado. Además, haciendo un recorrido histórico, no podemos decir que los mercantilistas hayan sido una escuela profunda del pensamiento económico, porque en últimas la motivación de sus autores principales era sumamente limitada a un periodo que pues no buscaba analizar el objeto de estudio de la economía, sino solo una de las manifestaciones de esta en un periodo muy determinado de la historia, más no para postergarlo. ¿Sí me hago entender? Ciertamente, yo sí creo que las apreciaciones de ambos tienen razón, pero tenemos que delimitar y dejar en claro que los mercantilistas no tenían efectivamente los propósitos más universales y filosóficos de otros economistas como Smith, Marx, Bakunin, Friedman o Keynes. Sus ambiciones estaban focalizadas en sus estados concretos, en sus compañías puntuales, y ciertamente no tuvieron en cuenta elementos de riqueza como la producción tecnificada, que habría de ser la base de la futura teoría del valor. Pero en últimas hacen aportes importantes a la comprensión histórica de los fenómenos económicos, inclusive si la complejidad y naturaleza de la economía contemporánea es totalmente distinta a las economías del siglo XVIII. Así que en últimas y en conclusión, ciertamente creo que los tres podemos estar de acuerdo en afirmar que el mercantilismo es más bien un conjunto de ideas condicionadas por su contexto histórico. Nada más, pero tampoco nada menos. Estoy Acabándosenos el tiempo al aire, lamento interrumpirles, les agradezco esta oportunidad por haber colaborado en el podcast y nos vemos la otra semana. Un saludo a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias a todos los que nos oyen. Muchísimas gracias, José, por invitarnos a este espacio. Creo que ha sido muy productivo y ha resuelto muchas dudas ante estos modelos. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias Aquí, por Alejandro. invitarnos. Hasta luego, oyentes.